Patriotas amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento en 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 3 de diciembre, 7 de la noche. Para nosotros es un tremendo privilegio poder contar con ustedes, acompañarnos en esta conversación con Miguel Muñoz. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes esta grata conversación con Miguel Muñoz desde su búnker, desde su sitio de vida, desde Carolina del Sur, donde nos trae pues esas informaciones importantísimas de su forma de ver lo que está sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América, con relación pues a la llegada del inminente nuevo gobierno del presidente Trump el 20 de enero. Para usted, si está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Para nosotros es un privilegio contar con usted y, por supuesto, le invitamos a suscribirse con nosotros al canal, activar pues esas posibilidades que otorga el sistema, esos algoritmos, para poder permitirnos que está en comunicación y sobre todo poderle llegar todas las publicaciones que vamos teniendo. Para nosotros nuevamente es un privilegio, para todos que nos acompañan en este momento de incertidumbre que estamos viendo lo que va a suceder con el nuevo gabinete. Le invitamos a que nos sigan, que nos continúen dispensando su amistad. Si no se ha inscrito, evidentemente, suscríbase al canal y comparta. Lo más importante para nosotros es que este mensaje que nosotros compartimos con usted no solamente se quede entre usted y nosotros, sino que fluya entre tantas personas que necesitan que les laven el cerebro del daño que le han causado estos medios de comunicación malsanos. Así que si ellos le han dañado el cerebro, nos corresponde a nosotros sacar el cerebro, lavárselos y colocárselos limpios para que puedan recibir una información limpia, real y verdadera. Sin más dilaciones, muchísimas gracias a todos ustedes y pasemos inmediatamente con Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en esta velada en AFN TV, American Freedom Network TV, nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América, para el cual nosotros es un privilegio, es un momento estelar para nosotros. Hemos esperado toda la semana para tener este contacto con nuestro amigo Miguel Muñoz. Miguel, ¿cómo tú estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Feliz martes 3 de diciembre. Ya estamos en diciembre, ya las crismas están aquí. Ya puedes ver el arbolito. Hace par de semanas que lo tengo ahí. Sí, cómo no. Mira, y buenas noches para ti, buenas noches para toda la familia de American Freedom Network. Y por favor, suscríbanse, contribuyan para que oigan nuestros comentarios, no para asustarlos, sino para educarlos. Claro, gracias a ti por ese comentario de suscribirse, veniendo de la voz tuya para nosotros, pues muchas gracias, muy agradecido. Y la intención de verdad es que nosotros aquí somos un canal que no, como siempre reiteramos, no es de noticias, no comentamos noticias, sino lo que nosotros hablamos es sobre lo que produce todo lo que está sucediendo en este momento en el país y lo traducimos en una conversación entre dos personas en el cual nuestro objetivo es usted que nos está escuchando, y el hecho que esta conversación pueda fluir y llegar a otras personas para nosotros es muy importante. Así que muchas gracias, Miguel, por esas palabras y por supuesto suscríbase al canal, puesto de que el objetivo es ese, llegar a tantas personas como podamos. Miguel, la semana parece que estuvo tranquila y no está tranquila, puesto de que sabemos que nuestros adversarios, los demócratas, que son amparados por toda esa estela de oscuridad que hay detrás, el Estado profundo, la Agenda 2030, en fin, todos ellos son un común denominador y lo llamamos oscuridad, y siguen pululando en contra de nuestros intereses, que por supuesto es quitar del camino, como sea, al presidente Trump, o minar o bombardear todo lo que sea su actividad, no ahora antes de tomar posesión, sino después también. Así que la palabra es tuya y dinos más o menos cuál es eso que tienes por dentro.
Primero que nada te quiero decir, no sé si te enteraste, que Biden ya llegó hasta lo último, a ofrecerle bombas nucleares a Ucrania, para que tú veas la maldad que existe en este gobierno. No se preocupan por el pueblo americano, sino por ellos mismos. El pueblo tiene que despertar, tiene que despertar. Imagínate darle bombas nucleares a Ucrania. Ellos las van a usar. ¿Y qué va a pasar? El mundo se va a ir a... Vamos a tener un desastre y este hombre está buscando la manera de crearle un desastre al presidente Trump para que no pueda gobernar, para que no pueda salir de esa maldad que el Partido Demócrata ha sembrado. Esperemos que no pase, esperemos que Putin sea un poco más inteligente y piense que la llegada del presidente Trump solamente nos faltan 2 meses o un poquito menos. 2 meses nos faltan sí, nos faltan menos de 2 meses. Menos de 2 meses, menos de 2 meses. Menos de 2 meses, mucho antes. Noviembre 20, enero 20, 2 meses. Pues ya estamos en camino a llegar a la administración que yo creo que el mundo entero jamás haya visto. Porque si tú ves el gabinete que este hombre está poniendo, está bien, siempre hay algunas manchitas que existen y los demócratas las van a sacar porque ellos no quieren que el presidente Trump sea, ¿cómo se diría? Produzca, que la agenda que él trae la ponga en pie. Ellos no quieren eso, porque eso sería desastroso para los demócratas y muchos republicanos políticos, politiqueros aquí que hay, estarían en desastre, porque le están sacando todo a la luz. El Departamento de Justicia, ya nadie cree en el Departamento de Justicia. Ya nadie cree en los abogados. Ya nadie va a creer ahorita en los doctores. Estamos bien mal. Estamos llegando a una era donde vamos a ser incrédulos. Yo mismo ya yo no creo en nada. Mira ahora mismo lo que acaba de pasar. Miembros del gabinete del presidente Trump, amenazas de bomba. Amenazas de bomba contra Liz Zeldin, que era congresista de Nueva York y ahora fue elegido para dirigir el Departamento de Environmental Protection Agency. Mira esto, Elisa Stefani, congresista de Nueva York, fue elegida por Trump para las Naciones Unidas, para ser embajadora de las Naciones Unidas. Ella también fue amenazada, ella, su hijo y su esposo tuvieron que salir, creo que salieron de Washington para su casa cuando le dijeron que se quedaran acá, para que tú veas lo que está pasando, porque había amenazas de bomba. Otro que tuvo amenazas de bomba fue el secretario de la defensa, que él cogió, Pete Hegseth, el Scott Turner, secretario de HUD, también fue amenazado de amenazas de bomba. Y creo que fueron como 8 o 9 más los que vienen. Y que esto se está poniendo. Yo te voy a preguntar una cosa. ¿Tú crees que toda esta cosa que estamos escuchando son teorías de conspiración o son hechos per se que están arriba de la mesa que los estamos viendo? Bueno, muy bien, buena pregunta. Yo te voy a decir lo que yo pienso. El Partido Demócrata está 100% detrás de todo esto. Y quizás algunos republicanos también. Oh, ¿Okay? No los del SWAT. No lo y lo pongas podemos en mencionar, duda. pero vamos a dejarlo ahí. Mira, te digo, pero que hay algo más grande que el Partido Demócrata. El Partido Demócrata ya no pertenece a América. Mira lo que ha pasado. China, Rusia, India, el mundo entero controla al Partido Demócrata. Lo que te quiero decir, NATO, los países europeos controlan al Partido Demócrata y algunos y bastantes republicanos también. Eso viene de allá. Los de aquí solamente son los frontmen. Ellos son los que frontean, los que hacen porque tienen el poder y dan la cara, pero aquellos son los que le están detrás metiendo la pullita. El mundo entero, por eso que mira, es bien importante que las dos fronteras, sean cerradas. Pero mira, SAP, inmediatamente, as soon as possible, las dos fronteras tienen que ser cerradas. Tenemos que traer gente aquí, vengan aquí a trabajar con valores. Y te lo digo, el NATO, China es una serpiente, es un submarino que no lo podemos localizar, no sabemos qué piensa.
Recuérdate de eso. Y no tanto China, estos países europeos ya perdieron el conocimiento, perdieron el amor a ser patriotas a Europa, a Estados Unidos, como antes era. ¿no? ¿Cómo le decimos nosotros a Inglaterra? La madre patria. Ahora, la madre patria, muchachos, cuídate. La madre patria está en candela, es la patria Está en en candela candela, igual. mira, Déjame hacer España. una aclaración. Te pregunté eso de si tú creías que esto eran simplemente teorías de conspiración o per se son las cosas que están arriba de la mesa. Viene con la pregunta, porque el programa que hice yo el domingo pasado toca frontalmente este punto y lo engalano en la imagen del general Flint. ¿Por Oh, qué? Porque el general Flint, que fue uno de los hombres claves al principio del gobierno del presidente Trump, tuvo que renunciar en menos de un mes porque lo atacaron con todo, hasta el punto de que cosas que él mencionó tuvo que declararse que eran mentiras y que le había mentido al FBI. Todo eso lo explico en el programa para las personas que han perdido el norte con el general Flynn. Pero el general Flynn fue el que se abanderó principalmente con lo que luego se destiló con el famoso grupo o corriente de los QAnon, que simplemente, o el Q, como lo tengo sí, aquí, que simplemente se decían y eran acusados de que eran conspiranoicos. Conspiranoico demostró el general Flynn con unas declaraciones recientes la vulnerabilidad de lo que está pasando en este momento, esa amenaza que le están haciendo a los miembros del futuro gabinete es para amedrentarlo y para que la gente se retire, coja miedo, establecer quiénes son las de verdad, y voy a utilizar una palabra folclórica, que sean bien timbalúos de verdad, ¿verdad? Para que demuestren su fuerza o que se acoquinen, se asusten y se retiren. En el programa del domingo lo explico bien claro y sobre todo, aquí no hay ninguna conspiración, aquí son hechos per se que están rodando acontecimientos en pleno desarrollo y que van contra el presidente Trump, van contra van, usted. Va va contra contra ti, usted, Miguel. contra todos Lo que esos nosotros. tipos logren de cambiar el rumbo de esta nación, porque gracias a la corriente Trump, tú estás viendo que en muchos lugares, en México, se ha sentado con Canadá, hay muchas cuestiones. Pero la realidad es que sí estamos un hervidero, no es una conspiración, no es una teoría, estamos viviéndolo, el ataque Estamos frontal que viviendo, hay contra los intereses nuestros de nación y que si ellos lo logran, nosotros vamos abajo. vamos abajo. Yo creo que el país entero está yendo abajo. Ellos, mira, no importa que el presidente Trump haya ganado, ellos todavía tienen un veneno, muchos mecanismos que pueden hacernos mucho daño. Claro, ¿Ok? míralo, Ellos la no bomba pueden hacer. atómica que tú acabas de mencionar. No, y eso fue cierto, que él mencionó primero que le estaba dando misiles de largo alcance y después dijo que si llegábamos al punto le daban bombas nucleares. Mm. ¿Cómo ese hombre va a hacer eso? ¿Ah? ¿Cómo va a hacer una cosa así? Él está poniendo en peligro la vida de todo el pueblo americano, de todo el pueblo americano, porque tú sabes que Putin, China no se van a quedar callados. Van a decir, mira, la India va a decir, no, esto no está bien. Que han criticado, todos estos países han criticado a Putin por siempre estar mencionando las bombas nucleares, porque lo han criticado. Vamos a hacer China, lo han criticado. Claro. Claro que China está por detrás, pasándole la mano a Putin, eso lo sabemos, pero aquí tenemos grandes problemas. Aquí tenemos un problema, mira, de inmigración es horrible. Tenemos, gracias a Dios, estos par de días atrás nos enteramos que el presidente Trump va a poner a Kash Patel a dirigir el FBI. Yo creo que esa es tremenda opción. Ahora, mira, tú mencionaste, ahora hablamos de Kash Patel, hice un pequeño search de este hombre y tiene un récord intachable. Un récord intachable. Él es de nacionalidad india, él nació aquí en Estados Unidos, en New York, y tiene el récord intachable. Y es un Trump supporter 100%. Que eso al FBI le han dado una patada. Yo creo que ellos van a tratar de hacer algo de no ponerlo, confirmarlo. Ellos van a tratar de hacer todo lo posible porque este hombre conoce al FBI adentro y afuera. Uh -huh.
sabe todo lo que está pasando. Pero mira, yo siempre pensé que en la nombración, ¿cómo se llama? El nombramiento de Pete Hegseth para secretario de la defensa, yo siempre pensé que se lo iba a dar a Marco Flynn, que fue un lieutenant colonel. No sé, yo creo que Trump sabe lo que está haciendo, es lo que está buscando es que no, porque al Michael Flynn lo conoce mucha gente El que fue problema es soldado. el problema es que nosotros sabemos lo que está haciendo y está plagado para las buenas intenciones, pero los del otro lado, el lado oscuro, sabe perfectamente a lo que se expone si esta gente llega. Miguel, ellos saben que la chágara les va a agarrar por encima y si ellos agarran, evitan el detrimento va contra nosotros. O Sí, sea, por eso sí, es que yo insisto, y es importantísimo el programa que hice el domingo, lo invito nuevamente a mis amigos que lo vean, porque estamos sentados en un polvorín no de conspiración, sino de hechos que están rodando, que están minando, que están evitando que Trump pueda llegar. seguro. Desde un infarto, Todavía desde un pueden infarto tratar de que le pueda, hacerlo. oye, desde un infarto que le pueda dar signo de interrogación, natura o no natura, una bala perdida en el camino, o el seguir inventando situaciones, porque si él llega, aquí va a haber una, ya la hay, pero aquí va a Ya haber la una hay. convulsión que van a ser arrastrados todos, especialmente esta rata Ellos de están Obama, asustados. especialmente Oh, esta rata de Obama. Obama, tenemos a Michelle Obama, tenemos a los Clinton, tenemos quizás a los Bush envueltos también, porque vamos a ser Entonces es realistas. un poder muy grande que sí, que les están pisando el callo y uno por solo no es problema, pero cuando todos esos tipos están unidos y además tienen los controles de estas entidades como el FBI, CIA, NSA y comparsa, o sea, el abecedario en todo, entonces imagínate. Sí, 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 no, se ve venir. Pero mira, bien, estamos hablando, también hubo otro nombramiento, que este es más Kellogg, Chief Kellogg, general, tiene 80 años ya trabajó en la administración del presidente Trump anteriormente, creo que él era advisor de Mike Pence, tiene Mm. 80 años, lo puso ahí para lidiar con la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Sabes? Creo que está bien, pero este hombre no es de confiar, es otro general más del pantano, pero lo puso ahí y eso es lo que me preocupa a mí, a menos que lo tenga alguien velándolo a él. Porque no, si tiene otra persona velándolo a él, pues está bien. El hombre no es de confiar, es un típico general. Cuando Nancy Pelosi fue a Taiwán, a él lo entrevistaron en Fox y él dijo, yo creo que ella podía ir ahí y correr en patines. Mira, él estaba challenge a China. Eso no está bien. Nosotros, si lo cogieron de mediador, Dios quiere que no vaya con esa política con Ucrania ni Rusia. Porque tú sabes lo que le va a pasar, lo van a mandar para afuera. Lo tienen que sacar, el hombre no... Es una... Trump tiene que mantenerse fuera de este pantano, de este pantano. Mira, Cash Patel, vuelvo y te digo, tremendo. Yo pienso que fue tremenda opción para el FBI, porque ese Christopher Wray, Dios mío, ese hombre no pinta nada bueno. Ese hombre, él está 100% al lado de los demócratas y todo lo oculta. Cuando trataron de matar al presidente en Pensilvania, ¿qué investigación hubo ahí del FBI? Dime. No. Nada, 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 que fue Irán. Le están echando la culpa a Irán de todo. Ahora mismo Irán Él, es un país famoso, pero está bien, puede ser que de ahí venga la situación, pero vuelvo y te digo, es aquí, el problema es aquí, porque ¿de dónde era ese muchacho? Americano, porque el pueblo americano está en droga hasta la coronilla. Aquí lo que hay es bebida, drogas, fiestas. Tú hablas con un hombre de 30 y 40 años hoy en día y sales loco, porque él no sabe nada bueno que hablar, porque él solamente está en juego, droga. ¿Ah? Tienen el cerebro lavado el mundo le ha lavado el cerebro. El terrorismo internacional tiene al pueblo americano con el cerebro lavado. Si bueno, el pues nos toca a terrorismo llegó nosotros aquí, desde esta trinchera
apoyar y también que nosotros tenemos que lavarle el cerebro también, sacárselo a la gente, Sí, estropajo para con que eso y volvérselo a poner para que a ver si pueden sí, porque es que entender. no entienden nada. La gente se cree que tú y yo, digo, yo he hablado con gente y me dice, ay, pero es que tú, yo los oigo en tus podcasts y está bien, pero es que tú siempre negativo. No es negativo, es que No, se está viviendo. Mira lo negativo, mira las noticias que salen cada rato. Mira, ahora mismo Israel y Hezbollah, mira esto, le pusieron pausa al fuego, a la guerra. ¿Cuánto tú te quieres apostar que en menos de un mes o 2 meses ya están otra vez peleando? bueno, Porque Israel se lo avisó, se le dijo, te lo oye, avisó que yo lo vi. si apenas hay algo, le vamos a ir con todo. Lo dijo bien claro Netanyahu, en otras palabras, pero eso fue lo que dijo, o sea, lo cual, la paz no está sustantiva, está agarrada por unos hilitos tremendos. Estamos en un punto de que esto no son conspiraciones, están surgiendo. Yo quisiera estar en el lado, del lado de la gente que el triunfalismo, que Trump ganó y ya yo lamentablemente Y celebrando cada tampoco día, estoy en todos el los lado de días la conspiración. celebran. Miguel, tampoco estoy en el lado de la conspiración. Estoy en el No, campo de la realidad de lo que estoy viendo. sí. Yo te digo algo, esas personas que, porque yo lo veo cada rato en Facebook y poniendo video la celebración de Thanksgiving, las crismas, que estos iban a hacer crismas, cuídense, que esto no se sabe lo que va a pasar porque es un hombre contra el mundo entero, contra toda la maldad. Y el gabinete que le está poniendo, creo yo, como vuelvo y te digo, hay unas manchitas por ahí que no estoy contento con eso, pero que es un gabinete que se ve que va a trabajar por el pueblo. Gente que son hombres y mujeres, porque ha puesto muchas mujeres ahí también. Pero veremos a ver qué pasa, porque no solamente en contra de Trump que ellos van a ir. Ahora ellos están pensando, tenemos mucha gente más que tenemos que eliminar. Tenemos que cuidarnos porque esto puede ser grande. Vamos a ver, Dios quiera que no, Dios quiera que... tenemos que darle las gracias a la law enforcement que encontraron esas bombas antes, o esos trucks que están encontrando esos trucks antes que lleguen a harm muchas personas. Que eso por lo menos hay que hablar la verdad. Hay que darle crédito. Y ahí quizás el FBI esté envuelto. Muy bien. Eso es lo que, porque el FBI no se está hablando. Cuando nosotros hablamos del Justice Department, del FBI, de los militares, De los no de estamos hablando, arriba. estamos hablando de la cabecilla, que son corruptos, pero del pueblo, gente que va todos los días honestamente a hacer tu trabajo. A eso lo felicitamos, porque hay que felicitarlo. Mira, también tenemos mucho de qué hablar de la frontera. Creo que habían encontrado una niña de 2 años. Encontraron una niña más de ¿Tuviste, 5 años. tuviste eso? Mira, mira, ahí está la niña con un papelito en la mano con el nombre de ella. ¿Cómo, qué clase de padres, ven? Sí, no, pues mira, entonces encontraron ahora otro muchacho de 10 años que la mamá de él ya supuestamente está en Estados Unidos y el niño, un señor lo cargó. La niña, la otra niña de 5 años, que un señor la cruzó del río, si no se Increíble. podía ahogar. Piensa que estos demócratas están del carajo, porque lo que Absoluto. ellos pueden parar esto ahora mismo, No lo van poner, a parar. no porque ellos quieren hacerle daño al país, ellos quieren apoderarse del país ya una vez. Te digo otra cosa que no estamos hablando. Vamos a hablar, yo creo que el presidente Trump va a ser el último presidente republicano. Si él no arregla esto, pero tiene que tenerlo bien puesto para arreglar esto, los demócratas ya se las están buscando. ¿No ves que a todo el mundo le gusta que le den? Recuérdate, el cerebro lavado y a ti que te va a gustar que te den. Y ellos son muy buenos dando, pero lo que lo sabe el pueblo es que después que te lo van dando, te lo van a quitar porque con el mismo poder que tienen. Cuando tú le des el poder, entonces te lo van a quitar. Y eso se ve venir. El Partido Demócrata es un país, ¿cómo se dice? Un partido que ha perdido ya la vergüenza. Ya John Kennedy no existe, ya Harry Truman no existe. Ahora existen de Barack Obama para acá un montón de payasos ahí. Y esa Harris no va a descansar. Yo no Mira, creo que ella va mira, a ser, mira los payasos ahí. yo seguro ahí lo ve, mira.
Kamala Harris lo que sabe reírse. Lo que sabe reírse. Yo no sé cómo gente votaron por esa mujer que lo que sabe reírse era Ah, nada no, más. pero Ella no escucha, sabe reír. escucha, también lo vi el otro día, la Llena Cortés, para ponerle, Oh my God, ya dijo que Ocasio ella Cortés. aspiraba también a ser presidente en el 28. Oye, tú eso, ¿a dónde vamos con esa crápula? Una Y que mujer que después no lo sabe ni siga bueno, alguien. hablar sabe porque fue yo no sé si fue al colegio o no, pero es lo único que puede hacer. Pero esa mujer no sabe nada de gobierno, no sabe nada de ser patriota, Yo creo es que yo, una oye, antiamericana. yo creo que yo sé hablar un poco, creo que es uno de los dones que le doy gracias a Dios que me dio, pero eso no me habilita de que yo, que quiero ser astronauta, sea astronauta. No, seguro que no. Tú pues, estás Entonces ella educado, podrá pero hablar para todo ser lo lindo astronauta que es le otra dé la gana, pero es educación. una llena. Sí, no, es una mujer completamente. Yo creo que ella es comunista. Ella es comunista. Ella tiene el cerebro lavado totalmente y no solamente ella, hay muchos más. Y lo que te voy a decir, ¿te recuerdas cuando yo siempre te contaba que el presidente Trump se tiene que cuidar sacando congresistas de los estados? Porque no te creas que todavía no estamos 100% con el Congreso. El Congreso creo que hay dos o tres nada más. Y los que están vaciando esos engaños puede ser peligro, puede ser un peligro, porque puede ser, no sé qué de Santi vaya a ser. Bueno, ¿tú crees que Matt Gay va a seguir en el Congreso o se va a salir? No, no creo que él vaya a regresar. Para mí él tiene que tener alguna jugada política, estratégica, a mediano plazo. Quizás a corto plazo no lo veamos, pero algo sí lo vamos a ver en el proceso del siguiente año. No muy Ok, allá, pero sí lo ajá. vamos a ver ahí. Pero el punto de toda esta conversación, y de verdad que estamos tocando puntos neurálgicos, gracias que trajiste el tema ese, es que estamos sentados viendo lo que está sucediendo y que si nosotros no tomamos el partido por defender, cuando tomo el partido no el partido republicano que lo vamos a tomar, no, el partido de nuestra propia conciencia, de que están surgiendo situaciones que van a llevar a que minarle la vida a Trump en su gobierno si es que logra Ujú. llegar el 20 de enero. Fíjate que van a decir, este tipo está rayado de pesimista. Perdón. Si llega el 20 de enero, logra pasar por la calle, que Dios se le ocurre, no se lo Que haga, no lo haga, que no lo llegue haga. y ya empiece y después se blinde. ¿Por qué? Porque tú mencionaste general que le metan un coronel en el Pentágono como es ese. Bueno, tenemos que decir, el puesto del secretario de Defensa es un puesto no militar, sino de un Right. civil enfrente. Es un Está civil, poniendo un civil es que fue correcto. coronel o que haya sido, está bien, pero la posición es que el que va ahí es un secretario. No hay personal militar, a no ser la excepción de lo que pasó con Flynn, que era un general en ejercicio, lo ponen como el advisor de seguridad nacional y que ya tú sabes lo que le hicieron, lo Lo sacaron quemaron, a matar, lo sacaron a lo matar. pulverizaron. Entonces, ese tipo de acción es la que estamos por ver por parte Sí, del lado oscuro. Y nosotros tenemos que estar aquí haciendo estos programas para tratar de lavarle el cerebro a la gente y que la gente entienda de que hay que no como lo hay aquí, la noticia que vino, que eso es lo que le gusta a la gente, no lo consigue aquí, pero consigue un comentario de dos personas apasionados, especialmente como este señor, que le ha pasado muchas cosas de salud y ahí está guapeando, y resulta ser que nuestro objetivo es esta conversación entre Miguel y yo, no, entre nosotros y usted, para que esto nosotros llegue a el otras pueblo. personas y Personas que estén ven este conscientes. programa, que queremos que se sientan como si ellos estuvieran envueltos en nuestra conversación, porque lo que queremos es educarnos todos de lo que está pasando en este país, Y de lo que que no está es solo pasando, no, y de lo que está por pasar. lo que está por pasar, tienes toda la razón, porque es que se ve venir. Mira, ahora mismo estamos enfocados en la frontera del sur. Muy bien. Y yo creo que este gabinete que está poniendo el presidente Trump, como la señora que es gobernadora ahora mismo del estado de South Carolina, como es No Kristi me recuerdo el Noem. nombre de ella. Sí, ella es va a ser la Homeland Security. Kristi Noem. Ella que tienen que estar ahí ellos. Y Kash Patel como director del FBI ahí trabajando unidos con el Departamento de Justicia, ICE,
con todos estos departamentos y también tenemos que, no sé si mencionar a la CIA, pero ¿Cómo vamos no a lo van tratar. a mencionar si ellos son la cabeza de la víbora? Pero exactamente, pero Fueron que puestos, ellos, fueron creados para que fueran cabeza de la víbora, investigando y protegiendo esta nación afuera. Lo que pasa es que ahora estamos en el término enemigos externos y enemigos internos. Y en esa línea están ellos metidos. seguro que sí, eso es cierto. Entonces yo pienso que si esa combinación se dedica a parar la emigración de este país, podemos lograr bastante, pero es que nos estamos olvidando de una frontera, de la frontera del norte, que son unos liberales también, están controlados por Europa y todos esos países. Y piensa, mira esa frontera que grande es. Mm. Ah, porque mira, tú no me vas a decir a mí, y primero que nada lo voy a mencionar otra vez, no es en contra de los latinos lo que estamos hablando, no es ustedes. Por favor, entiendan eso, es en contra de la inmigración ilegal. Ilegal, no es en contra de su pueblo ni de usted, del país que venga. Nosotros somos como primos hermanos, los queremos. Y si vienen aquí a triunfar, bienvenido sea. Pero tienen que venir aquí legal. Entonces, ¿qué está pasando? Que mucha gente no sabe que de América del Sur y del resto del mundo, mucha gente que está subiendo por ahí, otros están bajando por abajo de la misma gente y nadie está hablando de eso. Ese es el problema y ese es lo que muchas personas, especialmente latinas, miran a México, miran a Sudamérica y sale rápido lo cogen, antilatinos. No, 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 es que el gobierno está un poquito desquiciado con la frontera del norte, no se están dando cuenta que está lloviendo poquito a poco. Yo mismo, yo conocí personas que han venido, Pero tú latinas, crees que de han verdad que el venido por el gobierno, norte. tú crees que de verdad que la gente del gobierno no están pendientes de saber lo que está pasando por la frontera norte? Sí, ellos están involucrados en eso, amigo. Seguro que sí, por eso Miguel, ellos, nos quedan 8 minutos. En un minuto me voy a despedir y te voy a dejar todo el tiempo para que tú, y me voy a callar porque te pido nuevamente no, excusa no, por la cantidad tranquilo, que te de interrumpo. eso se trata de hablar. El programa que hice el domingo, ya la casualidad que se está dando sustantivamente lo que hablé el domingo. Si no lo ha visto, por favor, véalo. El general Flynn hasta mencionó en sus declaraciones la vulnerabilidad de la frontera norte. Hasta ahí está el punto. Individuo que fue tachado de conspiranoico. El tipo que dijeron que había sido la cabeza intelectual del movimiento de Q. No, eso no fue verdad. Él se arrastró dentro de toda esa temática porque son los temas de que eran conspiración, de lo que podía suceder en el país, pero que está sucediendo ahora en tiempo real. Así que simplemente, si no pudo ver el programa, véalo, lo invito. Sería una tremenda oportunidad de compartir con usted, pero lo más importante, esto que se está diciendo ahora, este tema que trajo Miguel, sígale la huella, no se duerma. Si usted tiene el cerebro lavado, le invito a que vaya al lavamanos, sáquese el cerebro, láveselo y póngaselo otra vez para escuchar lo que está diciendo Miguel, Sí, porque porque si no, su familia va para sí, abajo. nosotros, Les todavía deseo lo nosotros, mejor. Les voy a dejar a Miguel un abrazo. Gracias por habernos seguido hasta aquí. Ojalá que la inteligencia artificial no nos cierre este programa y podamos continuar. Miguel, todo tuyo. Quedan 6 minutos. ok, gracias Gustavo, gracias siempre por la oportunidad. Mira, te digo la verdad, seguimos hablando de la frontera porque es bien importante, pero yo pienso que el gobierno, como el FBI, ahora el FBI Director que cogimos, y Kristi Noem, que va a ser National, ¿cómo se dice? Homeland Security, National Security Advisor, toda esta gente tienen que trabajar en conjunto. No es solamente ponerlos ahí y tú te encargas, no, ellos tienen que comunicarse con los police departments localmente para echar este país hacia adelante, para no maltratar las personas que son inmigrantes, no. Pero por lo menos necesitamos, quizá como yo siempre lo he dicho, necesitamos un tipo de green card y gente que son buenas, que están trabajando, que los empleadores dicen los necesito, que se trabaje con ellos honestamente. Eso no es mala idea,
pero estás legal, vas a pagar taxes, sabemos quién tú eres, vas a sacar un driver's license. Hay gente manejando sin driver's license, Y no sin sé en la seguro, sin Florida, nada. pero aquí son miles, y gente locales también, sin seguro ni sin driver's license. Eso es un peligro, eso es poniendo la seguridad nacional en peligro. Una persona de esa te destruye tu auto, se va. ¿Y qué pasó? Nada, hay quizás los policías, porque lo voy a decir, hay policías que le enseñan el ID así de ladito nada más, de ladito, y dice, ok, go. Pero si el ID es falso, Que hay por toneladas. es por tonelada. Entonces este país ya, la justicia de este país, ¿cómo se llama? Los law enforcement se han ido por el suelo. Caballeros se han ido Tú por el suelo. sabes, No ven nada. la historia menciona a Cristo en su posición terrenal cuando vino, él tenía sus 12 apóstoles. Digamos, era el gabinete de él. Y en el gabinete hubo un traidor. Entonces imagínense en el gabinete que tenemos cuántos traidores Traidores no habrán. que no sabemos quiénes son ahora, Pero pero sabemos que están ahí. ya yo te dije uno, el general Kellogg, que él lo puso para lidiar con Ucrania y Rusia. Yo no me confío en ese hombre. Tiene 80 años, señores. Ya es un pantano, pero Un viejo camaján. super pantano. Mira, bueno, primero que nada, vamos siempre a despedirnos. No sé cuántos minutos me quedan. Un minuto y También medio. un minuto y medio, pues vamos a dejar lo de China y lo de Israel aparte para otro día. Primero que nada, siempre recuérdense, hermanos, las navidades vienen. Yo sé que todos se reúnen, la semana pasada se reunieron para el Día de Acción de Gracias. Qué bonito es, pero recuerden siempre que tenemos que abrir los ojos, porque mientras usted está en su mesa con su familia, el malvado gobierno demócrata, y muchos republicanos también, porque lo tengo que decir, nos quieren hacer daño. Quieren destruir este país, quieren destruir al presidente Trump, porque él es el único que está entre medio de ellos y usted. El presidente Trump, yo siempre lo he dicho, el mejor presidente que ha pasado por la historia de Estados Unidos y en camino a ser el mejor líder que el mundo jamás haya visto si ellos lo dejan gobernar. La otra es, recuérdense los demócratas, un gobierno que te da todo lo que tú quieres, algún día te quitará todo lo que tú tienes. Por eso es que ellos dan y dan y dan. Cuando te cojan, entonces te van a quitar, vamos a caer como Cuba cayó. Mira Cuba, lo bella que era en los 50 y pico. Miren los retratos de Cuba antes, miren los retratos ahora. Miguel, nos queda para más. Un abrazo. Un abrazo total, cuídate. Y tú, ustedes, y todos ustedes, nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Seguro que sí, 100%. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner
forever.